Es la retención ilegal de una persona por un corto periodo de tiempo para obligarla a extraer dinero de sus cuentas bancarias, cajeros automáticos o para despojarla de sus pertenencias sin necesidad de un rescate tradicional. Hablamos de lo que se conoce como secuestro express y hemos conocido recientemente uno en Galicia. La pregunta que nos hacemos, Enrique, es: ¿y en Aragón ha pasado un caso similar? ¿Se ha dado alguna vez un secuestro express? ¿Qué tal, Vanessa? De nuevo, sí, ha habido casos en Aragón en los últimos meses y en los últimos años. Ahora vamos a hablar de ellos. La gente se preguntará en casa qué diferencia hay entre un secuestro al uso o un secuestro express, como se denomina. Bueno, el secuestro express no se pide rescate y es en el momento en el que se capta una persona, se le libra se le coarta, se le libra de su libertad, vamos a decirlo así, y en ese momento lo que hacen es coaccionarle, agredirle y asustarle para que pague un dinero de inmediato, lo suelten en algún lado, que es lo que suele pasar, y desaparecer. Vanessa, hemos conocido un caso recientemente en Covadonga, en la provincia de Orense, en Galicia, en la que 4 personas fueron detenidas por secuestrar a una persona, retenerla durante unas horas. Denunció el hijo de la víctima y este hombre pudo escaparse porque les prometió a sus captores que tenía un vehículo que iba a recoger y que les iba a dar como pago tras ese supuesto secuestro express, y en el momento que fue a recoger ese supuesto vehículo consiguió evadir esa escena de secuestro y escaparse, de tal manera que después la Policía Nacional fue quien detuvo a los captores. Se encontró, como estamos viendo en su vivienda, drogas, armas, diverso material que les incriminó también en el tráfico. Era un secuestro, Vanessa, precisamente para pagar dinero y por una deuda pendiente. Y las deudas pendientes suelen ser lo que motivan este tipo de secuestros. Vamos a verlo en una pequeña gráfica. Tú me has preguntado si en Aragón se habían dado casos. Pues sí, ha habido varios en Zaragoza capital y también en Zaragoza provincia. Uno de ellos que queremos destacar fue el que se produjo en diciembre, el último mes del año, en 2015, y precisamente, como decíamos, era una deuda que el hermano del secuestrado tenía y que estaba en Marruecos. Entonces, una manera de presionarle a su hermano, que estaba fuera del país, diciéndole que tenían secuestrado a este hermano y que si no les daba el dinero, les pagaba esa deuda, pues que le iban a hacer daño. ¿Hay sentencia? Les condenaron, sí, a 2 años de prisión. Parece poca la pena, pero fue la condena en ese momento en la audiencia provincial en 2015. Hubo uno más reciente, hace 4 años, en 2021, se detuvo a 3 personas por secuestro y lo mismo, por una extorsión. También se trataba de una deuda pendiente y este secuestro también se parecía mucho al de 2015 en eso, y la víctima estuvo retenido cerca de 3 días. Como decimos, Vanessa, son 2-3 días el pago de una deuda pendiente, no solo de la persona secuestrada, sino de un familiar o de un amigo de esa persona al que llaman y dicen: vamos a hacerle daño si no nos das ese dinero. Vamos a saludar ya al inspector de policía, Serafín Giraldo. Muy buenas tardes, Serafín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos acaba de exponer ahora en nuestra pantalla, Enrique, 2 casos en Aragón. También hemos hablado de uno reciente en Galicia. ¿Se siguen dando estos secuestros express en España? Correcto, y es que los secuestros han aumentado muchísimo en nuestro país. Más o menos, estoy hablando de 2022, teníamos unos 4 secuestros al mes. En 2023, 12 secuestros al mes. En 2024 siguió aumentando y actualmente tenemos más o menos un secuestro cada 3 días. Bien, es verdad que incluye toda la tipología de secuestros. Ahora mismo, los que vienen dándose muchísimos son los del narcotráfico. No sé si usted recuerda un tiroteo en Toledo hace muy poco con los GEO de la Policía Nacional. Pues bien, las personas que fueron detenidas y uno de ellos neutralizado venían precisamente a realizar un secuestro express y eran profesionales de secuestro express dentro del mundo del narcotráfico. Y evidentemente esto es una delincuencia importada, una modalidad delictiva de una delincuencia importada. Son secuestros rápidos, en muchos casos se pide una cantidad de dinero, en otros se pide una condición para liberar. En definitiva, están aumentando en España. Serafín, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Es un secuestro express lo que conocimos hace poco con ese conocido alunicero que tenía un apodo tan llamativo al cual soltaron después de haberle agredido, vamos a decir así? Correcto, y además fue secuestrado precisamente porque la amenazaron. Y hay que darse cuenta de un detalle importante.
Lo secuestraron, lo llevaron a una nave de la carretera entre Madrid y Toledo. Allí fue apaleado. Podían haber acabado con su vida y, sin embargo, le dieron una paliza. En definitiva, le estaban pidiendo algo o sencillamente le estaban pidiendo una deuda u otro tipo de acción. Por tanto, fue un secuestro rápido, fue un secuestro express, fue puesto de forma inmediata en libertad y posiblemente bajo amenaza de que si no pagaba una deuda, pues acabarían con su vida. Entonces entendemos, Serafín, que un secuestro express es una manera de cobrar rápidamente, para los secuestradores, una deuda, porque la mayoría de los casos llevan implícito eso, el cobro de una deuda pendiente. Correcto, además es una modalidad delictiva, reitero, es una modalidad delictiva importada de otros países, imitada de otros países, que ya lo empieza a hacer incluso delincuencia española. Es un secuestro rápido, una condición rápida, se lleva a un lugar, se detiene 2, 3, 4 horas o hasta un día, se somete a una serie de torturas, a una serie de palizas o a una serie de amenazas y es puesto en libertad. Ojo, también quiero detallar algo con respecto al secuestro express. Muchísimo cuidado con estos secuestros ficticios. También se han detectado llamadas telefónicas a particulares, a personas e incluso zonales. Ellos barren una zona, hablo de delincuencia extranjera, barren una zona de España y llaman a casa de unos padres, que su hijo o su hija puede estar fuera, y le dicen que lo tienen secuestrado a cambio de un dinero inmediato y rápido. El dinero que piden pues es muy poco, 1.000, 2.000 euros, muy poco para quien tenga un sueldo como el mío. Para quien tenga un sueldo, me estoy equivocando con mi sueldo es bastante bajo. 1.000 euros para mí es muy importante, pero suelen pedir pocas cantidades de dinero. Esas cantidades de dinero se satisfacen y en realidad es un secuestro ficticio. Serafín, en este tipo de secuestros express nos has dado los datos que iban en aumento, sobre todo pues, bueno, de cara a los últimos años. ¿Hay una zona concreta de España en la que se den más que en otra? Sí, en la última detención que hubo, pues eran unos delincuentes chilenos que además se hallaban en la cárcel y peinaron en la zona de Andalucía, pero no hay una zona más que otra, ¿eh? Todo depende pues del lugar, todo depende de la zona que quieran peinar estos delincuentes. Pueden empezar por una zona concreta, llamar a los teléfonos de una zona concreta y luego al resto de España. Y ahora bien, cuando hablamos de narcotráfico, sí que es cierto que en Andalucía se suelen dar más, porque es la zona donde más predomina el narcotráfico. Cuando hablo de Andalucía, incluyo también Madrid, donde tiene sus ramificaciones. Reitero que el último secuestro express que venían a hacer delincuentes extranjeros fueron detenidos en una pequeña localidad de Toledo y subían precisamente a Madrid, venían de Portugal para realizar un secuestro de estas características, un secuestro express. Donde más, y reitero, donde más se producen ese tipo de secuestro ahora mismo, en este momento, es en la zona donde más influencia tiene el narcotráfico. Hablo de Andalucía. Serafín, y rápidamente, ¿los secuestradores suelen ser asalariados de otra tercera persona que es la que manda a secuestrar? Sí. En caso de Toledo, hay que pensar en una operación de narcotráfico. Hay que pensar en una gran delincuencia, en una delincuencia estructurada, en una delincuencia piramidal. Y cada uno tiene su función, cada uno tiene su rol. Los 4 individuos que en Toledo iban dentro del coche estaban exclusivamente dedicados al cobro, estaban exclusivamente dentro de la organización criminal dedicados al cobro del narcotráfico. Sí. Y eran profesionales de los secuestros. Ellos no se dedicaban a vender o a transportar la mercancía. Ellos solo se dedicaban a eso. Por tanto, son organizaciones criminales estructuradas y cada uno tiene su rol. Serafín, gracias por hacernos un hueco y atendernos y estaremos muy pendientes. Estamos a punto ya de finalizar el año para ver cómo va esa cifra en cuanto a secuestros express. Gracias. Como siempre, bien dices, un placer hablar contigo. Bueno, pues atentos porque hemos hablado también... Sí. Perdón, me he colado. Atentos porque hemos hablado también de secuestros express que se han producido en Aragón, Vanessa, y que, por lo que dice Serafín, no se descarta que aquí también, en nuestra comunidad, pueda cometerse algún otro. Habrá que estar pendiente, como decíamos, de esas cifras, de ese balance a final de año que siempre salen nuevas. Gracias, Enrique.